Bienvenidos a este su curso de Derecho Procesal Administrativo. ¿No? Procesal Administrativo. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos platicando acerca ya del proceso contencioso administrativo, pero ya sobre su esquema, ¿verdad? Sobre cuál es el trámite en sí del proceso contencioso administrativo. Voy a iniciar a compartirles pantalla para que vayamos de la mano con el esquema. ¿Oyen? Muy bien. Bueno, me confirman ustedes por ahí si sí se logra observar, por favor. Sí, Lix, ahí Confirman. licenciado. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, mis amigos, nos habíamos quedado entonces con la admisión de la demanda, ¿verdad? Primero platicamos del planteamiento, platicamos un poquito acerca de los aspectos que había que revisar si se cumplían para que nosotros procediéramos a poder presentar una demanda contenciosa administrativa, ¿verdad? Platicamos un poquito también acerca de los antecedentes y del informe circunstanciado que deben presentar las instituciones cuando se les demanda. Y al final, pues se da la admisión de nuestra demanda. Luego de la admisión, se da, o puede, perdón, presentarse un paso que no está en el esquema, pero en la práctica puede que se presente, ¿verdad? Y es el tema de las providencias precautorias. Vamos todos a nuestra ley de lo contencioso administrativo, por favor, a nuestra ley de lo contencioso administrativo. En el artículo 34 nos establece algo pues muy importante, que era lo que referíamos, que son las providencias precautorias, ¿verdad? Las providencias precautorias. Bueno, como lo establece acá en la ley, el autor podrá solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables. El trámite, ¿verdad? El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para su trámite la demanda, ¿verdad? Las providencias precautorias, ¿verdad? Son medios que pretenden asegurar el resultado de la demanda, ¿verdad? De la demanda. ¿Cuál podría ser? Podría ser un embargo, podría ser, no sé, alguna cuestión que sea indispensable para garantizar la demanda. No son excepciones, las excepciones son aparte, solo son providencias, son como las providencias cautelares, ¿se recuerdan ustedes en el proceso civil y en el proceso ordinario civil? Las providencias cautelares, acá les llamamos precautorias, aquellas que de alguna manera nos van a asegurar, ¿verdad?, el resultado del futuro proceso o del proceso que ya iniciamos. Las providencias precautorias las vamos nosotros a plasmar dentro de nuestro memorial de demanda y en la admisión, ¿verdad?, cuando se da este tercer paso, digamos este tercer cuadrito, en la resolución en la cual ya admiten finalmente nuestra demanda, el tribunal va a decidir si otorga o no otorga estas providencias precautorias. Estas providencias precautorias. Pues bien, continuando con el trámite del proceso contencioso administrativo normal, digamos, el siguiente paso que debemos conocer es el emplazamiento. Ahora sí, ya llegamos al emplazamiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan que comentamos de que todo lo que veníamos hablando anteriormente, la ley lo regula en un capítulo que se llama emplazamiento, pero que no necesariamente eran así los pasos previos? Ahorita sí ya llegamos al paso del emplazamiento. ¿Y qué es el emplazamiento? ¿Se recuerdan que al inicio del semestre, al inicio del curso, platicamos un poquito acerca de algunos conceptos básicos de teoría general del proceso? Y platicamos y recordamos que el emplazamiento pues era el llamamiento, el llamado que hace el juez o el tribunal a las partes para que se presenten ante él. Pero más allá de hacer el llamado, les fija un plazo para que realicen esa presentación. No es solo llamarlos, es decirles, mire, usted tiene que venir en tal tiempo, tiene que venir hasta tal día. Ese es el emplazamiento. Acá, en el proceso contencioso administrativo, ¿verdad?, se emplaza a varias de las partes, ¿verdad?
Primero al órgano administrativo que estamos demandando, a quien presentó los antecedentes y el informe circunstanciado. También se emplaza a la Procuraduría General de la Nación. Se emplaza también a las personas que aparezcan con interés dentro del proceso, aquellas que nosotros detallamos también en nuestro memorial de demanda, ¿verdad? Y que son las mismas que tuvieron un interés cuando se tramitaron los recursos administrativos. ¿Recuerdan que platicamos de eso la semana pasada? También, en algunos casos, ¿verdad? En aquellos en los cuales se estén tratando de dilucidar cuestiones relativas a la fiscalización de la hacienda pública, se le va a emplazar también a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? El plazo del emplazamiento es de 15 días comunes para todos, para todas las partes que son notificadas del emplazamiento. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vamos a ver entonces si es cierto, si el 35 regula eso. El artículo 35 nos establece: en la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandada, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente, y cuando el proceso se refiere al control y fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días. De 15 días. De 15 días. Ese es el emplazamiento acá, ¿verdad? Acá en el proceso contencioso administrativo. Es muy similar al juicio ordinario civil, como se los comentaba la semana pasada. Es muy similar. Muy similar. El emplazamiento, ¿verdad? El emplazamiento va a provocar, digamos, que se presenten algunas situaciones muy especiales, ¿verdad? Muy especiales. Por ejemplo, la interposición de excepciones o algunas otras cuestiones. Pero cuando el demandado, ¿verdad?, se le emplaza, debe de responder. Pero, fíjense pues, en este mismo artículo 35 que acabamos de hacer referencia, está el párrafo que acabamos de darle lectura, pero abajito hay dos líneas que son bien importantes. Es lo que sigue de lo que acabamos de leer. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano administrativo demandado, que la Procuraduría General de la Nación, y en aquellos casos donde la Contraloría General de Cuentas es emplazada, estas instituciones no pueden dejar de contestar la demanda. No pueden dejar de contestar la demanda. Están obligados a responderla. Y acá nos lo está estableciendo. Los sujetos procesales públicos. Se refiere a las instituciones públicas, a los órganos administrativos que están siendo emplazados. Ellos deben de pronunciarse sí o sí. Ahora bien, los terceros que aparezcan con interés y que hayan sido emplazados también, ellos no están en la obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sobre el fondo del asunto. El plazo del emplazamiento es 15 días para todos. Es común. Es común. Por eso ahí al final del primer párrafo del artículo 35 ahí lo establece. Por un plazo común de 15 días. Por un plazo común de 15 días. Y, como les refería, las instituciones que son emplazadas tienen que pronunciarse, tienen que contestar. No pueden dejar de hacerlo. Ahora los particulares que son emplazados, como los terceros que tienen un interés, ellos pueden abstenerse de responder, y ya vamos a platicar ahorita qué sucede cuando alguien no responde. Muy bien. Como ya le notificaron la demanda al órgano administrativo, pues lo que nos corresponde es tomar una actitud, ¿verdad? Y es el siguiente paso del proceso contencioso. La actitud del demandado. ¿Qué va a hacer el órgano administrativo
al cual estamos demandando o al cual estamos defendiendo. Primero, ¿verdad? Puede que interpongamos excepciones previas. Las excepciones previas las debemos interponer dentro del 5.º día del que fuimos emplazados. Es decir, a nosotros nos notifican la demanda y nos notifican el emplazamiento y nos dan 15 días para pronunciarnos. Los primeros 5 días de esos 15 nosotros tenemos como hábiles para presentar excepciones previas. Otra actitud que puede presentarse es la rebeldía. Que esta no aplica, como les mencionaba, no aplica a los sujetos procesales públicos, pero sí a los terceros con interés. ¿Podemos contestar la demanda? Por supuesto que la demanda puede contestarse en sentido negativo o inclusive en sentido positivo o en sentido afirmativo, que eso es el allanamiento, ¿verdad ustedes? Se pueden presentar también excepciones perentorias y pueden también presentarse una reconvención. ¿Se recuerdan ustedes de la reconvención, que es la especie de contrademanda, verdad ustedes? Estas actitudes del demandado están reguladas del artículo 36 al artículo 40 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de lleno de ellas. El artículo 36 es el que empieza a desarrollar las actitudes del demandado y desarrolla las excepciones previas. Fíjense pues, los emplazados pueden interponer dentro del 5.º día del emplazamiento las siguientes excepciones previas. Y ahí nos las va detallando. Inciso A, incompetencia, ¿verdad? Cuando el órgano no tiene la competencia para conocer. Inciso B, litispendencia, cuando hay dos. Inciso C, demanda defectuosa. Inciso D, falta de capacidad legal. Inciso E, falta de personalidad. Inciso F, falta de personería. Inciso G, la caducidad. Inciso H, la prescripción. Inciso I, la cosa juzgada. E inciso J, la transacción. Esas son las excepciones que nosotros previas. Las excepciones previas que nosotros podemos utilizar si nosotros estamos del lado del demandado, del órgano administrativo. Luego nos establece el mismo artículo: las excepciones previas se tramitarán en incidente, que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. ¿Se recuerdan ustedes del trámite de los incidentes? Teoría del proceso. Los incidentes, que hay incidentes de hecho y de derecho, y los incidentes de hecho, ¿verdad?, que llevan un proceso o un trámite, ¿verdad?, de interposición de 2 días, prueba de 8 días y resolución de 3 días. Y los incidentes de derecho, que no llevan ese trámite de prueba. Como yo sé que no se recuerdan, pues los vamos a recordar. Y vamos a irnos entonces al artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Por favor, vámonos al artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí está desarrollado, o ahí se inicia con el desarrollo del trámite de los incidentes. 138 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, y ahí nos establece trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiera por el plazo de 2 días. Siguiente artículo 139. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualesquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá prueba por un plazo de 8 días. Siguiente artículo 140. Resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia o del periodo de prueba. ¿Estamos claros para ustedes? Si es un incidente, ¿verdad?, de hecho, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 de resolución. Si es un incidente de derecho, solamente 2 días de audiencia y los 3 días para resolución. Y para que vayamos recordando un poquito procesal civil y teoría del proceso. Pues bueno, acá, ¿verdad? Acá las excepciones previas en el proceso contencioso administrativo. Las excepciones previas, como bien lo indica lo que acabamos de leer, se tramitarán, ¿verdad?, en la misma
pieza del proceso principal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí detienen el proceso principal. Por eso son previas. Que previo a que continúe el proceso, hay que establecer ciertos aspectos. Por eso son las excepciones previas. Si detienen el proceso. Continuando con la lectura del artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ahí nos establece, declaradas sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Es decir, que se resuelve el incidente, resuelven la excepción previa, y si la declaran sin lugar, ya solo tenemos 5 días para contestar la demanda. Ya no tenemos los 15 días. Ya solamente tenemos 5. Porque ya utilizamos una parte del tiempo del emplazamiento en el trámite de las excepciones previas. En el trámite de las excepciones previas. Bueno, pues ahí entonces ya tendríamos, ¿verdad? Por resueltas nuestras excepciones y la primera actitud que podemos asumir nosotros como demandados. La segunda actitud es la rebeldía, que está regulada en el artículo 37. Rebeldía. Transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo. Eso es lo que pasa cuando los terceros interesados no contestan la demanda, no acuden al emplazamiento, al llamamiento. Se tiene por contestada en sentido negativo y pierden la oportunidad de ofrecer medios de prueba. ¿Ya? De ofrecer medios de prueba. Continuamos. Bueno, la otra actitud es contestar nuestra demanda, ¿va? Sin interponer excepciones previas, ¿verdad? Irnos y contestar la demanda. Esto lo encontramos regulado en el artículo 38, contestación de la demanda. La demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos los emplazados allanaren, se procederá a dictar sentencia. ¿Se recuerdan ustedes qué es el allanamiento? El allanamiento, mis amigos, ¿se recuerdan ustedes que es estar de acuerdo, ¿verdad?, con las pretensiones de quien nos está demandando? No con los hechos, sino con las pretensiones, con las peticiones. Entonces, como estamos de acuerdo con lo que nos están pidiendo a la demanda, nos allanamos a la demanda, y si todos los interesados, si todas las partes están de acuerdo en ese allanamiento, se procede a dictar sentencia. Si solo son algunas de las partes involucradas las que se allanan, el proceso continúa. El proceso continúa. Y ese allanamiento es lo que se conoce como una contestación en sentido positivo, en sentido positivo de la demanda. Continuando con la lectura del artículo 38, el memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada, en caso contrario, deberá ratificarse. La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho. En cuanto a fundamentos de hecho y de derecho. Muy bien. Esa es la contestación de la demanda. Nosotros venimos, interponemos nuestro memorial y contestamos nuestra demanda. Regularmente en sentido negativo, ¿verdad? Ustedes, regularmente en sentido negativo. Hasta donde yo sé, no he visto una en donde el órgano administrativo se allane, pero bueno. En sentido negativo, nos oponemos a la demanda. No estamos de acuerdo con lo que está demandando el peticionario. Y nos oponemos. En ese memorial de contestación de la demanda, podemos al mismo tiempo interponer excepciones perentorias. Las excepciones perentorias están reguladas en el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y este nos establece lo siguiente. Las excepciones perentorias deberán interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverán en sentencia.
¿Por qué éstas se resuelven en sentencia? Porque no es necesario detenerse a conocerlas para poder resolverlas. Distinto a las excepciones previas, que las previas de cierta manera buscan como limpiar el proceso, como purificarlo de algunos males o de algunos vicios que puedan presentarse dentro del proceso y que puedan perjudicar las resultas del asunto. Las excepciones perentorias son diferentes. Las interponemos con el memorial de contestación de demanda en sentido negativo y no detienen el proceso. No detienen el proceso. Bueno, la otra situación que se puede presentar es la reconvención. La reconvención. Bueno, la reconvención está regulada en el artículo 40, ¿verdad? Y es la última actitud que está regulada dentro del proceso contencioso administrativo que puede tomar el demandado. El artículo 40 nos regula reconvención. En los casos a que se refiere el inciso 2 del artículo 19, podrá plantearse la reconvención en el propio memorial de contestación de la demanda, en los mismos casos en que puede plantearse el proceso civil. El inciso 2 del artículo 19, se recuerdan ustedes, que regula lo relativo a los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, y que es el artículo que regula la procedencia del proceso contencioso administrativo. Entonces, cuando se trata de un tema de contrato o concesión administrativa, puede el órgano administrativo, en el mismo memorial de contestación de la demanda, plantear la reconvención, la contrademanda, ¿verdad? Ustedes, la contrademanda, que es otra actitud que puede tomar el demandado, es otra actitud que ustedes como asesores del órgano administrativo tienen que analizar si es procedente presentarla o no es procedente solicitarla. Bien, las actitudes del demandado, como les digo, se van a dar dentro del periodo del emplazamiento, ¿verdad? Podemos interponer excepciones previas, podemos declararnos rebeldes, eso si somos particulares, si somos órganos administrativos no. Podemos contestar la demanda en sentido negativo, podemos contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias, podemos contestar la demanda en sentido positivo y allanarnos a la demanda. Podemos contestar nuestra demanda en sentido negativo y plantear una reconvención dentro del mismo memorial, ¿verdad?, de contestación de la demanda. Estas son las actitudes que puede tomar el demandado. Me preguntan cuál sería el tema para la asistencia, proceso contencioso administrativo. Bueno, como ya nos emplazaron, como ya tomamos una actitud ante la demanda que presentaron en nuestra contra, o bien ante la misma demanda que nosotros presentamos, es necesario que los medios de convicción, que los elementos de convicción o de prueba que nosotros ofrecimos en nuestro memorial de demanda sean conocidos. Para ello, se abre un periodo de prueba y se presenta entonces el siguiente paso del proceso contencioso administrativo, que es precisamente la prueba. Salvo que se trate de cuestiones de puro derecho o existan suficientes elementos de convicción, se abrirá un periodo de prueba de 30 días. Esto está regulado en el artículo 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. De la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y en este plazo lo que se espera es que nosotros presentemos los medios de prueba que ofrecimos en nuestro memorial de demanda. ¿Se recuerdan que platicamos de eso? Y que había que ofrecerlos todos. Había que ofrecerlos todos, no había que dejar uno sin ofrecer, porque de repente nos iba a servir. Para eso nos sirve el periodo de prueba, para presentar nuestros elementos de convicción, nuestros medios que nos van a ayudar a fundamentar
Fíjense bien lo que establece ahí. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Día y hora para la vista. Acá no establece ningún plazo. No establece ningún plazo. Pero como ya platicamos, ¿verdad? De que aquí hay que trabajar también con la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya sabemos entonces nosotros que el plazo para la vista es de 15 días. Y vamos a ver si es cierto entonces. Vamos a ver si es cierto entonces en las demás leyes. En las demás leyes. Vamos al artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver si es cierto que son 15 días para la vista. Artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará los autos de las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, es decir, ley del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y ésta si así lo quisiese. La vista será pública si así se solicitare. Bueno, vamos a ver entonces si es cierto que en el artículo 142 de la ley del organismo judicial así lo regula. Artículo 142 de la ley del organismo judicial. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días. Ojo a lo que viene. Después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. Entonces, mis amigos, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En que son 15 días el periodo para la vista. El periodo para la vista. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, en el Código Procesal Civil y Mercantil señala que la vista será pública. ¿Se recuerdan ustedes que acá en el proceso contencioso administrativo no estamos hablando de que sea un proceso abierto, no es un proceso público? Solamente las partes que están involucradas dentro del proceso son las que tienen el acceso al proceso como tal y solo ellas son las que van a poder presenciar esta vista. Continuando entonces con el trámite del proceso. Bueno, ¿Qué tal, recibieron la licenciado? prueba. Buenas noches. Adelante, Perdone, adelante. solo para confirmar, entonces omitimos esa parte donde dice que la vista será pública, porque solamente las partes Correcto. tienen. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Continuemos ahora con el siguiente paso. El auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar está regulado en el artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí nos establece auto para mejor fallar. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes. Es decir, para ampliar el conocimiento del asunto y poder emitir una mejor sentencia. Para eso es el auto para mejor fallar. Que no es obligatorio. Solo es cuando el tribunal lo estime necesario y es una facultad del tribunal. Nosotros como demandantes, nosotros como demandados, no podemos solicitarle o exigirle al tribunal que otorgue ese auto para mejor fallar o ese plazo para mejor fallar. Esa es una facultad del tribunal. La vista sí la podemos pedir, pero el auto para mejor fallar no. Vamos entonces al último paso del proceso contencioso administrativo, que es la sentencia. Bueno, la sentencia está regulada en el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Es casi lo último, si ustedes se dan cuenta, es la última hojita de la ley, ya no hay nada más después. Y este nos establece: la sentencia examinará
en su totalidad la juridicidad del acto. Ojo, la juridicidad del acto. Recuerdan que es la juridicidad, ¿verdad? El principio del derecho administrativo, regulado también en la Constitución, en el artículo 221, que lo hemos mencionado muchas veces en el curso. Bueno, examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. O modificar. Eso es lo que se va a resolver en la sentencia. Dejar en firme lo que estamos impugnando, modificar lo que estamos impugnando o, como dice ahí, o revocar lo que estamos impugnando o lo que nos impugnaron. Eso va a ser la sentencia. Eso es lo que va a ser la sentencia. Revocar, confirmar o modificar el acto impugnado. El acto impugnado. Fíjense pues, fíjense. Yo no sé si en sus leyes aparece todavía una parte de ese párrafo que acabamos de leer, que es la que continúa, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. Creo que a la mayoría todavía les aparece. Esas dos palabritas, sin que, esas dos palabritas sin que fueron declaradas inconstitucionales, por si a alguno les aparece, porque a veces hay leyes que todavía las aparece y hacen la marcación de que fueron declaradas inconstitucionales. Pero les quiero hacer la referencia porque era importante este parrafito. Imagínense lo que estaba regulando. Sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. Es decir, que el tribunal podía ir más allá de lo que se le estaba pidiendo. Podía ir más allá de lo que el peticionario estaba demandando. Y la idea de esta frase era que con esto el tribunal no se viera limitado a resolver aplicando más principios generales del derecho, a hacer su sentencia más justa, más apegada a la juridicidad. Cuando quitaron esto, amarraron a los tribunales de lo contencioso administrativo a que resolviera solo sí, lo que se le estaba pidiendo. Y entonces, ¿cómo buscamos el alcance del bien común? Les pregunto yo. Si eso es lo que pretende el derecho administrativo. Acá, fíjense, el mismo párrafo está diciendo que la sentencia examinará la totalidad de la juridicidad. Pero si está examinando la juridicidad del acto, tiene que resolver atendiendo a la juridicidad. Y acá están limitando la juridicidad a la legalidad. Fíjense lo importante que era este párrafo que declararon inconstitucional. No sé a quién se le ocurrió eso, de verdad. No sé a quién se le ocurrió eso de dejar limitado el actuar de los tribunales de lo contencioso administrativo. Es una referencia para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo la ley tenía algunos aspectos que sí buscaban mejorar la prestación de los servicios, pero que fueron cortados en determinado momento. La sentencia, mis amigos, debe ser emitida en un plazo de 15 días. De 15 días. Y esto atendiendo, por supuesto, a lo regulado en el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial que acabamos de leer y también el artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aspectos importantes de la sentencia. La sentencia del proceso contencioso administrativo puede ejecutarse en la vía de apremio o en la vía económico coactiva, dependiendo cuál sea el caso. Y ahorita me preguntarán ustedes, Lick, pero ¿por qué la vamos a ejecutar si ya es una sentencia, que si ya se tiene que cumplir? Recuérdense que el proceso contencioso administrativo es un proceso de conocimiento. Nosotros buscamos establecer un derecho. Pero el hecho de que se establezca el derecho
no quiere decir que se vaya a ejecutar, que se vaya a cumplir. Entonces, ya con nuestra sentencia vamos a ejecutarlo en otra vía. Esta vía la vamos a platicar en las siguientes sesiones que nos quedan para terminar el curso. Pero, mis amigos, en resumidas cuentas, como les había dicho, el proceso contencioso administrativo es ni más ni menos que lo mismo que un proceso ordinario civil, pero con la diferencia que aquí el demandado siempre va a ser el Estado a través de una de sus instituciones o a través de uno de sus órganos administrativos. Si se dan cuenta, son los mismos plazos para muchas de las actuaciones, son los mismos pasos o las mismas circunstancias que se pueden dar dentro del diligenciamiento del proceso, ¿verdad? Lo más importante, lo más especial del proceso contencioso administrativo está regulado en los primeros 3 pasos, en el planteamiento, en los antecedentes y en la admisión. Por eso fue que en la clase anterior nos detuvimos un poquito más en esos pasos. ¿Estamos bien, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Estamos bien, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Bien, adelante, Brian. Buenas noches, licenciado. Fíjese que en el artículo 45, respecto a la sentencia, solo habla de revocar, confirmar o modificar. Y mi duda es si, atendiendo a la juridicidad como se establece en ese artículo, pues sí se podría anular la resolución o el acto cuestionado, ¿no? O solo sería revocar, modificar y confirmar. No se puede anular. Solamente se puede revocar, confirmar o modificar. Si esa parte que declararon inconstitucional siguiera vigente, sí se podría anular. Pero como ya no sigue vigente, entonces las salas de lo contencioso administrativo solo pueden resolver revocando, confirmando o modificando el acto impugnado. No pueden hacer más. No pueden hacer más. Por eso les mencionaba de que ahí los ataron de manos. No pueden resolver más allá. Más dudas, más preguntas, mis amigos. Buenas noches. ¿No podríamos trabajar algunos ejercicios como para ver la implementación? Por supuesto que sí, eso es lo que nos viene en la siguiente sesión. Ahí van a estar al pendiente. Ahí van a estar al pendiente. Bueno, más dudas, mis amigos, o más preguntas. Bueno, mis amigos, entonces, por esta tarde noche ha sido todo. Yo los dejo todavía ahí con unos minutitos para su cafecito. Espero saludarlos el próximo día jueves. Y sigamos adelante, mis amigos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche, Liz. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche.